ahora sí, buenos días. Y como tenemos una sala con una concurrencia enorme, además también ya vamos en los 20 personas que están conectadas digitalmente, más unos 25 que hay aquí, tendremos que mantener, ¿no?, algún silencio para poder entendernos y darles la bienvenida entonces a nuestra invitada, distinguida amiga Arantxa González. Antes de eso, por supuesto, la directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, nuestra amiga también Dorotea López, y Carlos Aminami, otro amigo y colega, el presidente del Foro Permanente de Política Exterior, nos darán una brevísima introducción. Les pedí a ambos, así que la responsabilidad no es mía. Por favor, Dorotea. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. No se nos vayan a enojar aquí. No, quiero agradecer mucho al presidente del foro, a Marta, por siempre considerar al instituto para hacer los eventos. Yo le decía que Arantxa estuvo hace muchos años aquí cuando empezamos con la cátedra OMC, con Pascal Lamy en esta misma sala, así que siempre es una alegría volver a tenerla. Y agradecerle también a Osvaldo su presencia. Creo que volver a traer los temas de Europa, curiosamente los temas de Europa están bien muertos en la academia, y tratar de revivirlos me parece fundamental, sobre todo que ante los tiempos complejos Europa claramente se ha planteado como una opción, así que es una alegría ver la sala llena y la cantidad de gente en línea, porque de alguna manera Marta nos estás ayudando con esta invitación, con Arantxa, Osvaldo y el Foro de Política Exterior, el Foro Permanente de Política, a traerlos nuevamente. Así que muy bienvenidos todos y todos los embajadores y amigos de este instituto y embajadoras que siempre nos apoyan. Muchas gracias, Dorotea. Paso a darle la palabra a Carlos Dominami. No señalé, pero ustedes ya saben que esta conversación la vamos a conducir yo misma con Osvaldo Rosales desde distintas dimensiones. Entonces, Carlos, por favor, tu introducción. Muy breve. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Marta por el esfuerzo que ha hecho para organizar esta actividad que creo que está resultando muy exitosa. A Dorotea por la hospitalidad del instituto, que es también una institución muy amiga. A Osvaldo por participar también de esta actividad y poner todos los conocimientos, la enorme experiencia que tiene los temas internacionales a disposición de este debate. Y por cierto también a Arantxa, yo tuve ocasión de participar en un interesante debate con ella hace algún tiempo atrás en París sobre los temas del no alineamiento activo. Teníamos coincidencias y teníamos también algunos matices. Ojalá que podamos avanzar en esa discusión hoy día. Como los tiempos son muy breves, yo voy a hacer dos afirmaciones y una pregunta. Mi afirmación 1, yo diría que la administración Trump está dando el golpe de gracia al orden internacional construido al final de la Segunda Guerra Mundial. Esto no partió con Trump, viene de antes. Pero esto puede ser el golpe de gracia, y lo que debiera venir no es la reconstrucción del antiguo orden, sino que la construcción de un nuevo orden, que si uno tuviera que definirlo, yo diría un nuevo orden que sea más equilibrado entre las naciones, socialmente más inclusivo y ambientalmente más sustentable. Afirmación 2, América Latina y especialmente América del Sur no puede continuar reproduciendo el alineamiento histórico con los Estados Unidos. Esto no significa realinearse con China para tratar de sustituir a los Estados Unidos. La idea es mantener lo que hemos llamado un riguroso no alineamiento activo. Segunda afirmación. Y por último, mi pregunta a Arantxa es: ¿tendrá Europa la capacidad de autonomizarse estratégicamente de los Estados Unidos y participar activamente en la construcción de un orden más o menos en los términos que señalé anteriormente, y por esa vía encontrarse con muchos países, encontrarse por cierto con América Latina y con muchos países a nivel llamado sur global? 2 minutos más. Muchas gracias, Carlos. Y ahora sí entro por supuesto, a presentar a nuestra invitada, Arantxa González Laya, que realmente no necesita gran introducción. Sin embargo, yo no puedo dejar de mencionar el hecho de que
como ya lo dije antes, Arantxa es una amiga muy cercana de América Latina y de Chile y de muchos de nosotros. Y en este momento es la decana de una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo en ciencias políticas, en París, y ex ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Entonces, tenemos realmente un gran placer de acogerla en el Instituto hoy con el Foro Permanente de Política Exterior. Les explico rápidamente, tendremos más o menos 1 hora y media, aunque ya nos hemos pasado un poco, en charlas sobre este tema que nos convoca de manera crucial y del cual Arantxa es experta, sin duda, el nuevo contexto de crisis del orden internacional. Existente hasta ayer, como ya nos introducía Carlos, de hecho, causado en particular y muy coyunturalmente por esta guerra de aranceles, pero que sin duda se arrastra desde hace algún tiempo. Y queremos entonces ver la posición y conversar sobre la posición de la Unión Europea y de Europa frente a esta. Lo queremos hacer también tomando en consideración que la Unión Europea es un socio privilegiado, ¿no?, de Chile y de América Latina, y que sin embargo vemos con preocupación que pareciera estar quedándose atrás en su reacción frente a la crisis, que abarca, por supuesto, ámbitos muchísimo más amplios que el comercial, con cambios muy rápidos, con vaivenes, con incertidumbre, y que pueden marcar realmente de manera indeleble, permanente, nuestro futuro ordenamiento internacional al que de alguna manera aspiramos a rearmar, y a la paz y al bienestar mundial. Entonces la pregunta es si esta es una profunda crisis del Estado liberal y del capitalismo, una manera distinta de reformular lo que acaba de decir Carlos, o es un movimiento telúrico severo, grado severo, ¿no?, de avance de las fuerzas radicales de derecha, que puede dar más bien en un ajuste. Yo creo que en este momento el gran clivaje consiste en si vamos a arribar a un nuevo orden o si se va a producir realmente un ajuste de alguna manera profundo, pero ajuste al fin. Lo que es claro, sin embargo, es que el mundo que conocimos ya no va a existir. La lucha contra la pobreza, el bienestar, la justicia social, por la justicia social, de la cual somos todos partícipes en esta comunidad, parece haber dado aliento al mismo tiempo a formas muy radicales y singulares de discriminación, de desprecio por el otro, ¿no?, de defensa de los intereses propios, con el surgimiento de un fuerte movimiento de shock por parte de Estados Unidos, y que se enfrenta a otras potencias, como son China, evidentemente, y que de alguna manera, con una Rusia que está allí cobijándose en un nicho particular entre estas potencias, y que se enfrenta además a las economías más pequeñas, que tenemos mucho menos armas para combatir, y para los cuales nos significa un dilema de posicionamiento, un dilema de análisis, un dilema de formulación de estrategias. Hoy hablábamos con uno de los profesores del instituto sobre el hecho de que pareciera ser que es bien difícil formular una estrategia, aunque tenemos que hacer un esfuerzo en el corto plazo para poder hacerlo. Entonces, Arantxa, ¿cómo sale el sistema internacional de esta crisis y cuál es el papel de Europa? ¿Qué efectos e implicaciones económicas, sociales, culturales y políticas avisora para Europa y la Unión Europea? ¿Qué significa para el resto del mundo, en particular para América Latina y Chile? ¿Y cómo ve la relación de Europa con nuestra región? Tienes entre 10 a 15 minutos, Arantxa, para comentarios iniciales, y vamos a seguir con una conversación con Osvaldo. Cada uno de nosotros tiene algunas preguntas que hacerle a Arantxa, y por supuesto trataremos de asegurar que haya 2 o 3 o 4, si es posible, preguntas breves o comentarios breves por parte de los que nos acompañan, tanto en esta sala como en la pantalla. Arantxa González, con mucho gusto, tienes la palabra. Muchas gracias. Me encanta estar
rodeada de viejos amigos y mi única tristeza es no poder hacer esto físicamente, ¿no? Tener que hacerlo por una pantalla, pero quizás sea el inicio de una promesa de vernos pronto físicamente. Yo quiero agradeceros que hayáis organizado esta discusión centrada alrededor de Europa en estos momentos de crisis. Y os lo quiero agradecer porque los europeos estamos en estos momentos en modo guerra, pero vamos a necesitar de muchos amigos alrededor del mundo para ser exitosos en la tarea de reforzarnos y hacerlo con las puertas abiertas y con la cooperación de tantos alrededor del mundo que pasan por las mismas dificultades que nosotros. Yo creo que lo que nos está ocurriendo es un momento muy complicado de brutalidad, de rapidez y de acumulación de disrupciones. Y quiero describirlas brevemente y luego, si os parece, vosotros también me decís si hay que matizar esta presentación inicial. Hay una gran disrupción geopolítica que tiene como trasfondo una rivalidad entre China y Estados Unidos que estructura las relaciones internacionales y a la que se añade además una ruptura de la legalidad internacional por parte de un miembro que forma parte del P5, un miembro permanente, con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es Rusia, que desde el punto de vista sistémico es un país muchísimo más pequeño que China, pero que ha elegido la vía de la ruptura con la legalidad internacional de una manera muy clara, invadiendo a un vecino sin ninguna razón y creando con ello una situación que para nosotros en el continente europeo es muy dolorosa porque es exactamente lo opuesto de qué hemos intentado construir nosotros tras siglos de hacernos la guerra a nosotros mismos. Entonces, si empiezo con esta disrupción geopolítica, en esta guerra entre Rusia y Ucrania, en la que nosotros buscamos auspiciar una paz que sea justa y que sea duradera, que desde luego no es la visión que tiene quien ha sido nuestro socio en esta tarea, que ha sido Estados Unidos, y que por lo tanto le da a Putin en estos momentos una vía de salida muy fuerte para darse tiempo, esperar, ir recuperando terreno, no tanto en lo militar, pero mucho en lo político y un poquito en lo económico. Y para nosotros esto es complicado porque cómo se resuelva el conflicto entre Rusia y Ucrania marcará la línea de base de nuestras relaciones futuras con un vecino que no podemos cambiar, que se llama Rusia. Es un poco lo simétrico de lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina, también una promesa de un alto el fuego a cambio de la entrega de unos rehenes. Ni hay entrega de rehenes, ni hay un alto el fuego. Lo que hay es en estos momentos un, eh, una serie de movimientos por parte del gobierno israelí que va a impedir una solución de dos estados por la vía práctica, ¿no? Por la vía del territorio, tanto en Gaza como en Cisjordania. Digo esto porque todo esto forma parte del vecindario de la Unión Europea. El tercer elemento de esta disrupción geopolítica, que es parte del vecindario europeo, es la zona del Sahel, una zona de la que se habla poco en el mundo, una zona de no Estado, una zona donde se acumula todo tipo de ilícitos y donde que va penetrando poco a poco también en los países de la región, que son nuestros vecinos, y va pudriendo poco a poco también sus sistemas políticos y su estabilidad geopolítica. La segunda disrupción en estos momentos que vivimos nosotros los europeos de una manera muy complicada es una disrupción en la relación transatlántica, una ruptura del vínculo transatlántico. Hemos pasado de ser aliados a convertirnos, a tener enfrente a un país con una actitud predatoria hacia la Unión Europea. Y digo predatoria porque no solo basta con que gane, Estados Unidos tiene que ganar, pero además la Unión Europea tiene que perder.
no basta con que no se percibe, no se concibe la relación como una relación de suma positiva. Y esta es la primera vez en nuestra historia que nos ocurre esto con Estados Unidos. Y no son palabras menores porque se trata de Groenlandia, que es una parte de un Estado miembro de la Unión Europea, porque se trata de si la Unión Europea, si Europa, no solo la Unión Europea, si Europa, también los británicos o los suizos o los noruegos van a estar sentados en la mesa de la negociación junto con Ucrania, por no hablar de los ataques a la democracia europea, donde tenemos al gobierno de los Estados Unidos, ya representantes del gobierno de los Estados Unidos, haciéndole la campaña a las fuerzas de extrema derecha en nuestro continente. Y esto, os digo, es una situación inédita, pero muy difícil de gestionar porque nosotros tenemos también en lo defensivo y securitario una alianza militar que se llama la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se supone que es la garantía última de la seguridad y la defensa de nuestro espacio, lo cual nos hace enormemente en estos momentos vulnerables. La tercera gran disrupción es la que a nosotros en este chat, o en esta conversación, nos gusta porque la hemos cultivado mucho, que es la disrupción en el comercio internacional. Los tres pilares que desde 1948 forman la base del sistema comercial multilateral, que los aranceles se fijan a través de negociaciones con concesiones recíprocas, que se practica y se aplica el principio de la no discriminación y que los países que pueden más, los más ricos, tienen una acción positiva hacia los países que son más pobres, ha sido eliminado con la firma de una orden ejecutiva por el presidente estadounidense. Ha renunciado a estos tres principios de una manera muy obvia. Entonces, a esto le ha seguido anuncios de aranceles, anuncios de restricciones. Hay una que a mí me preocupa mucho, que es la orden ejecutiva que impone unas tasas específicas a buques chinos que lleguen a puertos estadounidenses, porque esta es la infraestructura del comercio internacional. Ha habido evidentemente una reacción muy fuerte del mercado, no solo del mercado, los mercados financieros, pero sobre todo del mercado de bonos del Tesoro a 10 años, que es quien de momento le ha puesto un límite al presidente. Yo creo que podremos hablar de esto en las preguntas y respuestas, pero en realidad lo que está ocurriendo es un enorme cuestionamiento del sistema multilateral. No es que Estados Unidos no quiera la globalización, quiere solamente los beneficios de la globalización y externaliza a los demás los costes de no tener políticas domésticas que ayudan a distribuir los costes y los beneficios de la globalización en Estados Unidos. Y esto está creando incertidumbre, volatilidad y un retraimiento del consumo en Estados Unidos y por ende una onda expansiva que poco a poco pues, va afectando más allá de Estados Unidos. En esta disrupción del comercio internacional yo quiero introducir la idea de que el futuro dependerá de lo que quiera el 87% de las importaciones en el mundo que no son Estados Unidos. Estados Unidos representa el 13% de las importaciones en el mundo. ¿Qué ocurre de ahora en adelante? ¿Dónde llegue este ataque al sistema comercial multilateral? Dependerá de lo que quiera hacer el 87% restante. La cuarta disrupción, también muy dolorosa, es la disrupción del multilateralismo. También tiene como centro de la disrupción Estados Unidos, saliéndose de varios marcos multilaterales, del Acuerdo de París para el Cambio Climático, del Consejo de Derechos Humanos, de la Organización Mundial de la Salud, pero allí donde se queda, ya sea el banco o el fondo, yo no creo que se va a marchar, o sea Naciones Unidas tampoco creo que se va a marchar, o la OMC tampoco creo que se va a marchar. Entramos en una discusión distinta que es cómo lidiamos con alguien que desde dentro quiere imponer su ley al sistema multilateral. Empezando por no pagar la cuota que le corresponde.
o haciendo depender el pago de su cuota de que otros hagan otras cosas. Esto ha puesto ya al sistema multilateral en una situación de gran debilidad. Como siempre, cuando uno tiene una necesidad, intenta hacer virtud de ella, y esto lo está aprovechando el secretario general de Naciones Unidas para introducir de manera colegiada con sus colegas jefes de agencias algunas reformas dentro del sistema multilateral. Todos convendremos aquí en esta conversación, hay muchos que hemos practicado las Naciones Unidas, convendremos que hay cosas que se pueden hacer, pero el problema es si estas cosas que se pueden hacer y que se deben hacer son racionales o son las dictadas por la ideología de uno de los miembros. En los organismos multilaterales hoy no se puede hablar de cambio climático, no se puede hablar de transición energética, no se puede hablar de sostenibilidad, tampoco de igualdad, tampoco de diversidad. En fin, no es solamente las reformas, es el vaciado ideológico de estas organizaciones y lo que ellas representan. ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo Europa? Y voy a terminar aquí con qué está haciendo Europa. Europa está trabajando en una triple dirección. Y no es fácil porque todos sabemos que cualquier gobierno, es difícil para cualquier gobierno tener tres prioridades. Los gobiernos generalmente tienen una prioridad, una gran reforma, un gran cambio. Nosotros estamos obligados a hacer tres grandes cambios en estos momentos. Estamos necesitados de profundizar nuestro mercado único. Ese es el mercado único, es lo que nos va a dar a nosotros resiliencia para resistir los embates de esta reescritura del sistema capitalista a beneficio de Estados Unidos. Es también lo que nos va a dar y va a dar a nuestras empresas competitividad. Tenemos problemas preexistentes, la fragmentación de nuestro mercado en la energía, en los mercados de capitales, en la tecnología. Hace que seamos menos competitivos, más débiles, lo sabíamos y por lo tanto tenemos que hacer en estos momentos grandes dosis de integración de nuestro mercado único. Sabemos que lo que podamos perder, por ejemplo, de acceso a mercado estadounidense con estas medidas estadounidenses, tenemos una capacidad de absorber una parte de lo que no puede llegar a Estados Unidos si profundizamos nuestro mercado único. Por lo tanto, está siendo la vía 1 de respuesta europea. La segunda es las inversiones en defensa y en seguridad. No solamente en defensa en el sentido de armamento, sino en garantizar la capacidad para el continente europeo de defenderse y de ofrecer seguridad a sus ciudadanos, seguridad también climática, seguridad también en la salud, seguridad también alimentaria, pero también defensa frente a ataques que pueden ser militares, que pueden ser ataques híbridos o que pueden ser ataques a nuestra democracia como ya estamos viviendo. Acá también se está haciendo, los Estados miembros lo están haciendo por vía del gasto nacional, también con una dosis de inversión común, 150.000 millones de inversión común, mancomunada por parte de los Estados miembros, pequeño por ahora, creo que esta es un área donde habrá más movimientos en el corto plazo y buscando integrar también los mercados de la defensa en Europa. El tercero es abrir espacios de cooperación con otros países y otras regiones e invertir más en el sistema multilateral. Habéis visto un aumento significativo de la actividad en materia de negociaciones comerciales por parte de la Unión Europea. Empezó ya a finales del año pasado, se concluyó el acuerdo con Mercosur, que aunque no exento de ciertas polémicas dentro de la Unión Europea, lo cierto es que lo que ocurre en Estados Unidos en estos momentos nos está ayudando mucho a sobreponernos a estas dificultades. Se cerró la renegociación con México, que estaba pendiente. Se ha terminado la renegociación con Suiza, que también estaba pendiente, y en estos momentos estamos embarcados en negociaciones con India, con Tailandia, con Filipinas, con Australia, con los Emiratos Árabes, con Malasia, y estamos a la búsqueda de una nueva relación funcional con China.
Otra de los resultados de esta agresividad estadounidense ha sido el que China y la Unión Europea tengan que sentarse a establecer las bases de una relación funcional. No es amor, no es una alianza, pero es una necesidad de encontrar una relación funcional que nos permita a nosotros europeos no convertirnos en el jamón del sándwich estadounidense chino, que en algún momento llegarán a su acuerdo y en el que nosotros no queremos ser la variable de ajuste. Y para los chinos, en la necesidad de mantener el único mercado grande, profundo, rico, que les queda abierto, que es el europeo, porque el otro está cerrado a los chinos a todos los efectos. Apoyo también, como digo, habéis visto en la serie de visitas de líderes europeos desde finales del año pasado, desplazamientos de la presidenta de la Comisión y del presidente del Consejo, muy estratégicamente a países terceros, a dar una señal muy clara de dónde están los intereses europeos. Y apoyando también procesos en Naciones Unidas, como por ejemplo el último proceso en la Organización Mundial de la Salud para hacer el Tratado de Pandemias. Luego, imperfecto, porque nadie es perfecto, porque también tenemos nosotros que gestionar y que manejar nuestros propios, los que dentro de la Unión Europea también quieren menos Unión Europea. Hay fuerzas que quieren desglobalizar también la Unión Europea desde el punto de vista de su integración y que reciben una ayuda muy considerable por parte de la administración americana. Pero esas son las tres ejes en los que vais a ver desplegarse la acción de la Unión Europea, que como digo, y termino aquí, está haciendo virtud de una necesidad en un momento muy complicado, pero como vosotros sabéis, porque sois astutos observadores de la Unión Europea, así es como funcionamos. Cuanto más contra la pared nos sentimos, más energía política somos capaces de galvanizar para avanzar. Lo dejaría aquí, Marta, Osvaldo, si os parece. Muchas gracias, Arantxa. Seguimos, sí, evidentemente que tenemos mucho que conversar a partir de esta visión tuya que de alguna manera contesta la pregunta que hizo Carlos Auminami respecto de la autonomización o no de Europa. Sin embargo, yo quisiera que terminaras el tema del multilateralismo en particular y el efecto de esta nueva situación en el sistema multilateral, hablando del Consejo de Seguridad. Al fin y al cabo, no es solo la economía global la que está amenazada, sino la paz y la seguridad internacionales. Y la Unión Europea, o Europa, es un actor importante en su protección, teniendo como tiene dos de sus mayores economías dueñas de veto en el Consejo de Seguridad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo reacciona la Unión Europea frente a la necesidad de abrir ese espacio en el Consejo de Seguridad, en particular considerando las diferencias al interior de Europa, pero también sus prioridades respecto de su propia estabilidad, porque acabas de mencionar por lo demás? Y pregunto esto no solo porque nos interesa cómo reacciona Europa, sino que el efecto que este movimiento desde el Consejo de Seguridad tendría para captar y movilizar efectivamente el apoyo y la cooperación del resto de las economías del mundo. Tú hablabas al fin y al cabo que el 87% del comercio restante, ¿no?, tiene que de alguna manera unirse y alinearse, ¿no? Pero eso lo tenemos que conseguir no solo en términos de la economía, sino multidimensionalmente. Y por eso el Consejo de Seguridad, creo, y Francia y Alemania en particular, creo que tienen un papel decisivo en cómo se va armando este nuevo orden que ojalá implique alianzas, ¿no?, entre no solo las potencias, sino también las economías medianas y pequeñas. Te dejo, Arantxa, con esa pequeña
esa pequeña pregunta y después le paso, por supuesto, a Osvaldo la palabra respecto de las otras dimensiones. No, es cierto que esta es una de las grandes batallas en el sistema de Naciones Unidas. Yo no creo que en estos momentos Francia y el Reino Unido, que son los dos que tienen el asiento permanente en Naciones Unidas, estén enfocando los esfuerzos en eso, porque en realidad sería como abrir otro frente en un momento en el que vas a tener a Estados Unidos también enfrente, y la verdad en estos momentos como que no sentimos la necesidad de abrir nuevos frentes con Estados Unidos. Lo que estamos intentando hacer es gestionar los frentes que tenemos abiertos, hacerlo de manera inteligente. Piensa que nosotros encima tenemos que hacerlo de manera muy sutil, porque el presidente de los Estados Unidos puede decir pasado mañana dejar de apoyar a Ucrania, cerrarle Starlink, dejar de darle armas, sobre todo dejar de darle la inteligencia que le permite a Ucrania seguir defendiendo su territorio. Y eso para nosotros es una consideración importante también. Luego, lo que creo que está haciendo Naciones Unidas no es tanto empezar una discusión sobre la reforma del Consejo de Seguridad, que será necesaria en algún momento, sino buscando utilizar otros mecanismos que también existen en Naciones Unidas, incluyendo permitiendo que haya una mayor intervención de la Asamblea General para reequilibrar un poco un Consejo de Seguridad que hoy está muerto porque los agresores están sentados dentro del Consejo de Seguridad y no van a querer que lo saquen de ahí. Pero sí puedes utilizar otros mecanismos, como por ejemplo la Asamblea General, para obligar a estos países también a rendir un mínimo de cuentas ante los Estados miembros. Y sobre todo lo que yo sí veo ocurriendo poco a poco, y aquí es donde creo que tenemos que pensar todos de una manera más estratégica, es utilizar los espacios que existen en organismos internacionales para a geometría variable, como se ha hecho ahora con el Tratado de Pandemias. El que no quiera que no se monte, pero el que esté listo sigue y lo hace. Se creen espacios donde se vaya avanzando. Yo lo que veo es que todos los grandes logros en materia de multilateralismo en estos momentos tienen mucho que ver con países pequeños y medianos que toman un liderazgo y que son capaces de federar alrededor de ellos la energía necesaria para construir un resultado. Y creo que así podemos demostrar, oiga, usted no está listo, pues cuando esté listo venga, pero nosotros no nos vamos a parar. Va a ser un sistema multilateral, creo yo, un poco más plurilateral en realidad. Gracias, Arantxa. Osvaldo. Gracias, Marta. Bueno, saludo a las amigas y amigos, y un privilegio estar contigo, Arantxa. Yo voy a problematizar el tema central que tú planteas en términos del rol que puede jugar Europa. Agrego sí que en esta coyuntura todos estamos colocando velas, ¿no es cierto?, para que la Unión Europea pueda efectivamente paulatinamente transformar, porque eso nos va a beneficiar a todos. Un listado muy breve de eventos recientes que dan cuenta de la complejidad del momento. La Conferencia de Seguridad de Múnich, en febrero recién pasado, explicitó lo que mencionaba Carlos. El fin práctico de la Alianza Atlántica. Estados Unidos deja de compartir valores con Europa y se siente más cómodo con la ultraderecha europea. A fin del mismo mes, Rubio, secretario de Estado, cancela la reunión con la alta representante de política exterior de la UE por problemas de agenda, lo que ya había llegado a Washington. El mismo día, Trump agrega que la Unión Europea se diseñó para fastidiar a Estados Unidos. Y Rubio acaba de definir a Alemania como una tiranía tras el dictamen judicial que define a la Alianza para Alemania como terrorista. Desafíos para la UE. Arantxa lo planteó bien, yo solo he visto algunos desafíos que derivan de ese mayor. El primero, la necesidad de construir una fuerza militar que le permita autonomía respecto a Estados Unidos.
lo cual significa un mayor porcentaje del producto a defensa y seguridad. Eso va a restar recursos a salud, educación, pensiones, vivienda e innovación en un momento en que el ciclo económico europeo es extraordinariamente modesto desde hace varios años. Es difícil conseguir estos recursos con mayores impuestos, políticamente poco viable. La vía que se sugiere es mayor endeudamiento, un endeudamiento masivo que va a afectar las tasas de interés y por esa vía generará complicaciones financieras. Es difícil además que ello sea viable sin grandes conflictos políticos, considerando las fisuras que existen al interior de la propia Unión Europea. No solo Hungría, Italia, elecciones recientes en Rumania. Y todo eso obligaría, para evitar daños adicionales a un estado de bienestar ya bastante averiado, en mi opinión, un nuevo contrato social negociado, pero justo en un momento de alta polarización y con la ultraderecha representando entre 20 y 40% del electorado. En ese contexto, resulta inevitable una política más dura en materia de inmigración, lo cual, para ser sostenible desde la óptica europea, supongo yo, requerirá recursos importantes en la asistencia oficial al desarrollo, en aquellos países donde no se quieren recibir inmigrantes. Eso nos lleva a un tema, y con esto concluyo, al tema de Alemania. Y resulta que en la Unión Europea, el PP, el Partido Popular, preside la Comisión Europea y preside el Parlamento Europeo. En las últimas elecciones, el PP, que la ganó por sexta vez, obtuvo 14 de los 26 comisarios. Y ahí las opciones del PP europeo son, bueno, optar por el bloque pro-europeo, al estilo de lo que hizo Merz, con socialdemócratas, liberales, verdes. 2, un viraje histórico en alianza con ultranacionalistas y euroescépticos. Y 3, optar por la alianza moderada, pero coqueteando siempre con la ultraderecha en función de coyunturas específicas. Y para eso es clave que lo que yo llamo exista congruencia entre Berlín, Bruselas y Estrasburgo, es decir, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y Alemania. Merz, que afortunadamente hoy día acaba de ser nominado en su segundo intento, descarta la alianza con la ultraderecha y ha planteado este programa masivo de gasto en defensa, pero también un fondo millonario para medio ambiente, infraestructura, etc. Pero Alemania lleva 2 años de recesión, 4 de cuasi estancamiento, y antes del arancelazo de Trump se esperaba un crecimiento de 0,1. Como si el escenario no estuviera complejo, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania acaba de declarar a la Alianza para Alemania como un grupo extremista. Entonces la pregunta es, una Unión Europea fuerte, como todos la requerimos, la necesitamos, ¿será posible con una Alemania débil o muy fracturada? Esa es mi consulta, Arancha. No, mira, Osvaldo, Adelante, adelante, Arancha. no, te diría, Osvaldo, que, o sea, yo no lo hubiera, no lo hubiera dicho de otra manera. O sea, el diagnóstico que tú haces es preciso, pero déjame que ponga otros elementos bajo el proyector, porque creo que igual nos ayuda, ¿no? Mira, a mí me ha sorprendido mucho la declaración que hace Friedrich Merz eh, la noche en el que él sale elegido. Y él dice, es el fin de la Alianza Atlántica, tenemos que tomar el futuro en nuestras manos. Y es cierto que en Alemania estamos viendo, no solamente en Alemania, hay varios Estados miembros de la Unión Europea en los que estamos viendo cómo el acercamiento,
las grandes coaliciones de izquierda y de derecha juntos para gobernar un país como Alemania, son un problema para la definición de una agenda para la socialdemocracia y son también un problema para la definición de una agenda de los partidos conservadores. Y si uno toma lo que está ocurriendo en las recientes elecciones en Alemania o en Canadá o en Australia, lo que uno ve, o en el Reino Unido, es también el gran problema que están teniendo los partidos conservadores para definir una agenda de gobierno que sea conservadora, pero que no sea radical. Y ahí es donde tenemos, desde el punto de vista estructural, y creo que no digo nada que no sepáis, si os digo que este es un problema que vosotros también tenéis en Chile. Que lo que teníamos, hemos estado poniéndole mucho el foco y la atención a esto de que los partidos socialdemócratas han perdido la conexión con el electorado, que no tienen programa y tal y cual, pero es exactamente lo que está pasando también en los países conservadores, en los partidos conservadores, ¿no? Entonces yo te diría, sí, no leamos mucho tampoco de este segundo intento de gobierno. Lo que ha ocurrido es que tiene una mayoría limitada y por eso va a tener un programa de gobierno limitado, pero que es el programa de gobierno que necesitamos en estos momentos, que es invertir más en la competitividad alemana, acabar con esta teoría de no endeudarse y ahorrar y ahorrar y ahorrar y dejar que pierda competitividad la economía alemana. Y eso, el mensaje que él ha dado es: eso se ha acabado. Paquetes masivos de inversión en la mejora de las infraestructuras, incluyendo las conexiones digitales, en la mejora de los transportes. ¿Qué es lo que necesita Alemania para salir del marasmo económico en el que se encuentra? Y en segundo lugar, una señal muy clara de la voluntad de autonomizar estratégicamente a la Unión Europea invirtiendo en seguridad y defensa. Esta es la, digamos, la agenda que es limitada, pero que yo creo que puede servirnos, puede servirle a Alemania y puede servirnos a nosotros en la Unión Europea. Tercera cosa que te diría es, si yo miro lo que está ocurriendo, es cierto que Europa va a necesitar invertir más en defensa y por eso la defensa no se puede desligar del mercado interior, porque lo que nosotros necesitamos hacer es crecer más. En España este año vamos a invertir 10.000 millones de euros más en defensa y lo vamos a hacer sin tocar un solo euro de los programas sociales de este país, que Dios sabe que se han ido mejorando en estos últimos años. Pero la receta para hacer eso es crecer al casi 3%. O sea que hay una manera también que es crecer más y crecer mejor y mejorar la competitividad. Y luego, para nosotros europeos, aquí hay una dimensión de eficacia en el gasto y es que no todos los Estados miembros gasten en pequeñas cosas para sus pequeñas industrias, sino que se haga de manera mancomunada, que es como vamos a conseguir más eficiencia en un gasto que va a ser, y en eso tienes toda la razón, inevitable. Una palabra sobre la inmigración. Todos los países europeos son hoy importadores netos de migrantes. El saldo de todos los Estados miembros de la Unión Europea es muy alto en migración, pero no lo dicen, lo hacen, no lo dicen. ¿Por qué? Porque estamos en un invierno demográfico, porque estamos perdiendo población. Y donde más se grita contra los migrantes, en Italia, en Dinamarca, en Suecia, es donde más migrantes están entrando. Ahora, lo que está entrando de una manera ordenada y donde tenemos un problema son con las entradas desordenadas. Entonces, quiero poner también un poco aquí el foco porque sí es verdad que esto es el terreno de afrontamiento favorito de la ultraderecha en nuestros países, pero cuando uno mira la realidad económica, esto es lo que está ocurriendo en todos y cada uno de nuestros países, en el nuestro en particular, de una manera estrepitosa. Estamos acercándonos cada vez más a 50 millones de españoles. 50, ¿eh? Nosotros tradicionalmente éramos 40 millones de españoles. Estamos llegando cerca de los 50. Y eso no es por una demografía española. Eso se llama migración. Y finalmente decirte, Osvaldo, que en el Partido Popular Europeo em, la
El flirteo del Partido Popular Europeo es sobre todo con el partido de Meloni, no es con los otros partidos de ultraderecha. Y el partido de Meloni es verdad que es un partido sui generis. Esta es una mujer que juega con dos barajas. Con una baraja es europeísta, con la baraja de sus empresas, de sus empresarios que le votan porque es europeísta, con la baraja de sus fuerzas militares que le votan porque es pro-Ucrania, pero juega con otra baraja, que es la baraja trampista, que es la que quiere sus bases políticas. Entonces ella juega con estas dos barajas y mientras puede jugar con las dos en paralelo, juega con las dos en paralelo. Y está llegando un momento en que las dos en paralelo no se pueden porque se están acercando el momento de tener que elegir. Y por eso ella se va a Washington a buscar que las dos barajas le puedan seguir siendo posibles a ella. Y la verdad, vuelve de Washington con pocas buenas noticias. Yo tengo muy claro que si ella tiene que elegir una baraja, ella no va a elegir la baraja trampista, porque no puede mantener su economía con una baraja trampista. Pero sí sé que mientras pueda, jugará con las dos sin ningún pudor. Y ahí es donde hay, es verdad, en el Parlamento Europeo un cierto deseo de determinadas partes del Partido Popular Europeo de apoyarse en el partido de Meloni para impulsar determinadas legislaciones en las que puedan encontrar una mayor sintonía con esta parte trampista que tiene Meloni. Gracias, Arantxa. Volvamos un minuto a la mirada a América Latina y las relaciones con Europa. Yo creo que hasta ahora tenemos que nosotros mismos, como tus interlocutores y tu audiencia aquí, tenemos gran preocupación sobre lo que significa para los países en América Latina y Chile, sin duda. Y nos interesa la relación con la Unión Europea. No cabe duda que la guerra en Ucrania, como lo acabas de mencionar, es una gran preocupación para Europa directamente, pero también es una preocupación para el resto del mundo. El Medio Oriente, con la tragedia del genocidio en Palestina, Irán y su programa nuclear, o las guerras en curso en África, o incluso apareciendo en el subcontinente asiático en este momento. Sin embargo, pareciera ser que el estado de situación en América Latina es tal, de fragmentación y de falta de unidad y de necesidad de defensa inmediata, pareciera tener que decir o poder decir poco al respecto, salvo manifestar quizás una preocupación por México, por las directas amenazas, ¿no?, de Estados Unidos, y por Panamá, que amenazaba su soberanía. Y por cierto, creo yo, insistir en nuestra vocación de defensa de la paz y la seguridad, del derecho internacional y de los derechos humanos universales. Pareciera esa ser por ahora una agenda para nosotros. Sin embargo, ¿por qué? Porque básicamente hay una falta de capacidad de concertar dentro de América Latina o incluso de América del Sur, más allá de unos pocos países. Pero la urgencia del momento obviamente nos impulsa. Y como parecen estar buscando, por ejemplo, los presidentes Lula y Boric que en su reciente encuentro en Brasil. Y cito al presidente Boric: desde un país mediano como Chile no vamos a responder con retaliaciones, vamos a responder con más integración. Esto sin duda, y cierro la cita, esto sin duda es una manera de abrir, ¿no?, el horizonte sin entrar todavía, imposible hacerlo, en mayores detalles. Y por eso es que la pregunta es, ¿qué podemos esperar de Europa y la Unión Europea, visto que la modernización de nuestro acuerdo comercial pareciera cobrar más relevancia frente a la inestabilidad con Estados Unidos? Y como latinoamericanos, ¿ves tú, Arantxa, alguna posibilidad de trabajo conjunto con Europa en áreas como el desarrollo sostenible, la descarbonización, el fomento a la democracia, muy importante también en esta región, al menos con un grupo reducido de países?
Mira, yo te diría que absolutamente sí. Tanto Europa como América Latina tenemos, y hablando de América Latina, de la parte de América Latina que comparte de alguna manera esta situación, ¿no? Tenemos la misma dificultad. Nuestro antiguo aliado se ha pasado al enemigo, que esta es la cosa que realmente para nosotros es más chocante, es ver la proximidad ideológica entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Rusia, que se siente más cerca, se siente más cómodo con ese lenguaje y en ese contexto que con demócratas, ¿no? Entonces, nuestro aliado anterior, como decía Carlos, se ha pasado al quote unquote enemigo, pero también sabemos que tenemos una relación fuerte con ellos, también sabemos que hay una vida después de esta administración, también sabemos que esta es la mitad de la población estadounidense, también sabemos que allí se juega también una gran parte de lo que sea nuestro futuro, ¿no? Y por otra parte tenemos a China, a la que miramos desde luego desde Europa con recelo. La hemos tenido una fuerte presión estadounidense para tener cada vez más recelo hacia China, es cierto. Y también entendemos que tampoco nos podemos pasar en este mundo sin China, tampoco podemos nosotros vivir sin China. En nuestro caso, claramente, cuando uno es el 20%, el 15% del PIB, el 15% del comercio internacional y China representa el 30% de las emisiones de CO2 y representa clave para la estabilidad financiera internacional y representa, en fin. Entonces, Europa y América Latina estamos un poco en esta misma tesitura de tener que buscar un nuevo equilibrio, que no es cortar amarras de nadie, es buscar un nuevo equilibrio, pero buscarlo a partir quizás de una posición de un poco más de fuerza. ¿Y cómo podemos hacer un poco más de fuerza? Es si nos unimos en torno a unos objetivos. A mí me gustan mucho los que tú has mencionado. El cambio climático, con todo lo que eso supone de oportunidades económicas, de cadenas de valor, de transformación de los sistemas energéticos, de innovación, la defensa de los derechos humanos y de la democracia, que eso somos también nosotros, em, la defensa de la igualdad y de la justicia social, que también eso somos nosotros, la defensa de las reglas internacionales y del derecho internacional y del multilateralismo. Luego, yo sí creo que es un momento y espero que en la cumbre Unión Europea-CELAC, que tendrá lugar a finales de este año, podamos, por lo menos entre los que sentimos que este es un espacio que hay que explotar, o en la cumbre iberoamericana que tendrá lugar, que quizás pueda servirnos para construir una antesala de la UE-CELAC, sí que tenemos un momento para intentar hacernos más fuertes estando más juntos. Y es verdad que en los últimos años nos hemos abandonado un poco y quizás sea el momento de retomar esa relación, ¿no? Bueno, muchas gracias por esa honestidad, Arancha. Le paso la palabra a Osvaldo. Bueno, lo primero que se me viene a la mente es que necesitamos más Arancha, ¿vale? Aquí en la región, ¿cierto? Sobre la necesidad de una mayor convergencia entre nuestra región y la Unión Europea, dato crucial, ese nuevo equilibrio que menciona Arancha. Lo primero a comprobar es que la Unión Europea ha perdido presencia e influencia en la región, de manera muy marcada. Si tomamos México, Centroamérica, por buenas y malas razones, Estados Unidos. América del Sur crecientemente en vínculo con China, por términos comerciales, en términos de inversión e incluso de financiamiento. La región, sabemos, vive un periodo particularmente crítico, en lo económico, en lo social, en lo político, no hay que entender en eso. El momento de la integración regional difícilmente puede ser peor. O sea, es el peor en toda la historia de la integración desde la década del 60. Y en ese sentido, claro, uno no puede exigirle demasiado a Europa si tampoco podemos aportar mucho desde acá.
O sea, la cumbre CELAC China, que se va a realizar en un par de semanas en Beijing, va a tener probablemente la presencia de no más de 3, 4 presidentes, lo más probable. Y cada uno irá con su rollo bilateral con China, no hay ningún esbozo de una agenda, ni siquiera subregional. Lamentable. Entonces, claro, uno puede hacer preguntas inteligentes, razonables, pero tenemos un déficit de base, que es lo que acontece en nuestra región. Porque, claro, la pregunta obvia que a uno se le ocurre es, ¿qué deberíamos hacer con América Latina para, en alianza con la Unión Europea, reformar y defender el multilateralismo? Y cuando hablo de multilateralismo no hablo solo de la OMC, No. sino que también, obviamente, de la ONU y del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Entonces ahí, considerando la experiencia que, Arantxa, tú tienes en materia de OMC, ¿qué te parecería lo siguiente? Coincidir en un punto con Estados Unidos. Porque la OMC está en crisis, obviamente, pero no por culpa de Trump, lleva en crisis un tiempo largo. La ronda Doha partió en el año 2001 y está congelada desde el 2015. Y claramente ese criterio de la unanimidad bloquea absolutamente el funcionamiento de la OMC. ¿Por qué no promover que las decisiones se tomen, por ejemplo, por 2/3 de los países y se establezcan acuerdos que involucran a quienes deseen participar con esos 2/3 y los demás irán viendo cómo se suben al carro más adelante? Y claro, acá hay una diferencia muy grande con Asia, porque estamos viendo, por ejemplo, que ayer apareció el acuerdo de ASEAN +3, más China, más Japón, más Corea, donde cuestionan el proteccionismo y establecen bases de coordinación regional fuerte. India acaba de concluir un acuerdo importante con el Reino Unido. Para lo cerrado que es India, un acuerdo bien importante. Y además, Corea, Japón y China, más allá de las dificultades históricas que han tenido, retoman negociaciones por un acuerdo de libre comercio. Y en nuestra región no se oye padre, no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, es muy difícil demandarle más energía, más dinamismo a la Unión Europea si nosotros no estamos a la altura. Pero bueno, esa es mi reflexión un poco angustiada, Arantxa. ¿Qué me voy a aportar tú? No, mira, es verdad que no hay una base muy fuerte a la integración regional en América Latina. Y eso es aprovechado por los unos y por los otros para ir pelando la región y llevar cada uno el agua a su molino, ¿no? Entonces, eh, se han intentado otras fórmulas, ¿no? Se ha intentado la fórmula de la Alianza del Pacífico. Se ha intentado la fórmula del CPTPP. Yo recuerdo cuando fui ministra de Exteriores, lo que busqué fue constituir un pequeño grupo que no era todo CELAC, que era un grupo de países con los que hablábamos y nos concertábamos de una manera bastante estrecha, aunque no tuviésemos una organización formal detrás nuestra. ¿No? Entonces, yo creo que lo que vamos a tener que hacer es geometría variable, ¿no? Hacerlo más con aquellos países que se sienten más cómodos haciéndolo. Eh, yo te digo que lo que va a ocurrir es el inicio de un diálogo estratégico que llevará a una alianza entre la Unión Europea y el CPTPP. Eso va a ocurrir. Y eso, de alguna manera, ese es el lugar donde se van a discutir una serie de cuestiones como la seguridad económica, como la resiliencia en las cadenas de valor, como las reglas del comercio digital, que probablemente en un momento futuro se puedan llevar a la Organización Mundial de Comercio una vez que estén maduras. Entonces, lo que vamos a ver son espacios fuera de los organismos multilaterales que van a ser creadores de una convergencia entre los países y que luego esto se pueda traducir a la OMC. O vamos a ver en organismos multilaterales cómo los países funcionan en geometría variable. Mira, la regla de la OMC no es la unanimidad, es el consenso, que no es lo mismo.
Cuando uno con la regla del consenso, lo que pasa es que el consenso se ha transformado en una unanimidad donde a la gente se le pregunta, oiga, pero en realidad usted ¿cuál es su posición? En vez de decirle, oiga, si usted tiene dificultad, salga y ya tomamos nosotros la decisión y cuando vuelva ya se ha tomado, ¿no? En los artículos de la OMC se puede votar, pero no se vota, no se ha hecho, se puede hacer. Y por eso yo creo que, llegados a este punto, sí creo que en la OMC lo que sí puede funcionar es los acuerdos plurilaterales. Y ahí el obstáculo no va a ser la China y no va a ser Estados Unidos. Estados Unidos probablemente no quiera, la China probablemente esté dentro. El obstáculo ha sido hasta ahora India, acompañada de vez en cuando de Sudáfrica. Entonces ahí es donde tenemos que decidir qué queremos. ¿Queremos darle a los países un derecho de veto real que no tienen formalmente o queremos hacer avanzar la organización de una manera pragmática allí donde se pueda avanzar? Ahí dejo la pregunta. ¿Algo más, Osvaldo, en este minuto? Carlos me está mirando insistentemente porque te quiere hacer una pregunta difícil, Y el dice. embajador Somavía también tiene la Vamos, mano vamos a levantada. permitirle a Carlos. Y el embajador Somavía, como dice, vamos también a entrar. Sin embargo, yo sí quiero volver a la carga, a la ancha en unos minutitos cuando demos el pregunta. Una persona de esta sala y una persona de las pantallas. Entonces, Carlos, rápidamente. Mira, una afirmación y una pregunta. La afirmación es cierto que en Europa hay muchas divisiones políticas y en América Latina también muchas. Pero finalmente estos temas son temas de liderazgo. Y pregunta y afirmación. Yo creo que una confluencia en Europa entre Alemania, Francia y España, y en América Latina entre México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, pudiera generar la masa crítica como para hacer avanzar las cosas en una buena dirección. Esa es una afirmación. Y la pregunta ética es la siguiente. El tema de Medio Oriente, el tema de Gaza. Ahí yo le hago derechamente la pregunta a Gancho, ¿cuál es su opinión? Yo tiendo a compartir lo que acaba de decir Borrell, en el sentido de que la posición europea puede terminar siendo una posición de complicidad respecto a un genocidio. Sí. Adelante. No, sobre la primera, que es a geometría variable en Europa y geometría variable en América Latina, sí, lo que se necesita es que alguien convoque. Entonces, oye, ahí no van a faltar candidatos, porque en estos momentos así se está haciendo en muchos temas, ¿no? Segundo, sobre el tema de Gaza, yo creo que nosotros tenemos en Europa una postura que a mí me parece que no es coherente. No es coherente. Y nosotros tenemos que ser coherentes. Si queremos que los demás sientan nuestro dolor, tenemos que ser coherentes con los dolores de los demás. Y no lo estamos siendo. Y no lo estamos siendo porque nos da miedo decir, y yo creo que se debe poder decir, que estamos en contra del terrorismo de Hamás, que estamos en contra de los asesinatos de los terroristas de Hamás y que estamos en contra de un gobierno israelí que se ha saltado a la torera las reglas del derecho internacional, atacando de manera desproporcionada a civiles en Gaza y en Cisjordania. Insisto sobre este punto, porque hay un objetivo que es acabar con la posible solución de los dos estados. Yo creo que esto debe ser posible decirlo y nosotros no lo podemos, la Unión Europea no lo puede decir porque los estados miembros están divididos, porque hay unos estados que viven y yo lo entiendo intelectualmente, pero me parece que es un problema. Viven en una culpa histórica, en una relación histórica con este conflicto de una enorme culpabilidad, a veces también incitada, para que ellos no cambien de postura, que me parece que no ayuda, porque tenemos que poder decir que la única vía es la vía, como lo tenemos que poder decir en Rusia con Ucrania, que la única vía es la vía de una paz justa y duradera. Y si no llegamos a este punto, no habrá una solución, ni a largo plazo, ni a medio plazo, ni a corto plazo.
Gracias. Juan Somadía, por favor. Sí, oye, Arantxa, 1.000.000 de gracias realmente. Ha estado estupendo, clara, franca y bueno los comentarios de Osvaldo. Mi pregunta es la siguiente: si miramos a Naciones Unidas, ¿qué dimensión, qué identidad de Naciones Unidas estamos en condiciones de proteger mejor? Cuando digo eso, sigo un poco las cosas que dijiste. En este momento, el Consejo de Seguridad sencillamente no opera. Y no se ve cuándo va a operar, porque con los 5 vetos, los 2 vetos, los 3 vetos, lo que sea, no funciona y no va a funcionar. Los temas nos dijeron muy pronto después de la creación de Naciones Unidas que los temas económicos se trataban en el Bretton Woods Institution y todo lo que ha seguido de eso. En consecuencia, me parece a mí que la identidad de Naciones Unidas que queremos proteger es el mandato de desarrollo social que tiene Naciones Unidas, el mandato de la gente. Y ese mandato sí, está en la carta, pero está sobre todo en los mandatos del OIT, de la UNESCO, de la FAO, de la OMS, de ahora de ONU Mujeres, del PNUD. No son más de unas 10, 12 organizaciones cuya identidad es tratar los temas de la gente, de la familia, de la vida real. Entonces, eso me parece que es un tema que es perfectamente manejable, comprensible y en donde Europa puede jugar un papel absolutamente central porque esa es la historia de su desarrollo. ¿Ah? Así que te quería preguntar, tú ves, y la verdad que si uno mira el mundo, el liderato en eso debiera venir de Europa, podría venir de Europa. ¿Ah? Y detrás de eso va a haber sin duda alguna una capacidad de seguimiento, sobre todo, y con esto termino, porque cada una de estas instituciones resulta que tiene raíces nacionales y regionales. O sea, el mundo de la educación está en la UNESCO, son las universidades, son los colegios, qué sé yo. El mundo del OIT, para qué decir, están los empleadores y los trabajadores. El mundo de la salud son los hospitales, y son cosas, o sea, no es una cosa teórica, no es de eso que se está discutiendo en el Consejo de Seguridad y que yo no tengo idea cómo se va a manejar. Tiene que ver absolutamente con los problemas concretos que tengo, porque yo acá tengo algunas colas frente a los hospitales que hay que cambiar. En consecuencia, sí entiendo que la OMS puede ser útil o puede servir de algo. Te quería preguntar si tomáramos ese tema desde un punto de vista de estrategia de defensa de la esencia de Naciones Unidas, la Unión Europea podría jugar, digamos, un papel de echar a andar una cosa de este tipo. Mira, yo, Juan, te diría que una de las razones por las cuales yo he estado insistiendo con el secretario general y con sus colegas para que ellos tomasen en sus manos la reforma de de las Naciones Unidas, quote unquote, es porque creo que debe hacerse con un sentido. No tiene que ser solamente voy a cortar y pegar esto y ponerlo No, por dentro y uno encima y luego pongo otro y luego le saco un brazo y le corto una pierna. O sea, tiene que tener un sentido, ¿no? Yo creo que Naciones Unidas tiene un mandato único y que es muy importante en la parte humanitaria. Y eso hay que preservarlo, porque en los sitios donde no hay nadie, donde sufren de una manera brutal, los únicos que se atreven a llegar a esos sitios son las Naciones Unidas y el ecosistema de ONGs que gravitan alrededor, ¿no? Luego yo creo que tiene un espacio muy claro en el tema humanitario. Tiene un espacio muy claro en materia de sostenibilidad, porque tiene las grandes convenciones internacionales y porque tiene la capacidad de poner a todo el mundo alrededor de la mesa. Y luego, a partir de ahí, es verdad que si hablamos de financiación, lo tiene que hacer con las instituciones financieras internacionales, pero ahí también hay un mandato claro. Lo tiene para desarrollo social, pero es verdad que ahí vamos a tener que probablemente redimensionar, porque es cierto que lo que ha ocurrido en estos años es que ha crecido sin mucho orden este espacio y creo que sería útil redimensionarlo, porque es verdad que ahí se trata de cuestiones que hablan a los ciudadanos. Y yo creo que lo tiene más difícil es
Y es casi paradójico, porque esa es una de las razones fundamentales, es en el tema de mantenimiento de la paz y solución de conflictos. Y lo tiene más difícil ahí, precisamente porque es ahí donde los perpetradores están sentados en el Consejo de Seguridad y tienen un veto. Y en el tema de las misiones de mantenimiento de la paz, porque es verdad que muchas de ellas son el placebo para no sentarse a discutir. Mira, hace unos días yo discutía con nuestra colega María Ángela Holguín, de Colombia, que es la enviada especial del secretario general de Naciones Unidas para el tema de Chipre del Norte. Realmente necesitamos un contingente de cascos azules en Chipre del Norte. Realmente. Bueno, ahí es donde yo creo que hay un poco de tarea por hacer, pero hay que hacerla, en eso sí estoy muy convencida, hay que hacerla con un sentido, con un objetivo, con una narrativa que se pueda explicar, porque si no vamos a pasar de unas Naciones Unidas capitidisminuidas a unas Naciones Unidas anárquicas, donde no va a haber un sentido tampoco del propósito común, que es lo que une a las Naciones Unidas. Gracias, Arantxa. Nos quedan 15 minutos y yo quisiera abrir la palabra también para una o dos intervenciones, ya sea aquí o en la pantalla. Sin embargo, quiero aprovechar que en este último tema, respecto de Naciones Unidas y la mención que has hecho de las operaciones de paz y de el mantenimiento de la paz y la cuestión humanitaria que van mano a mano, ¿no? Hay un tema importante que tú misma has liderado en el mundo, que es el papel de las mujeres en las relaciones internacionales, y inaugurando en el caso de España un plan de acción sobre política exterior feminista, tema que es muy cercano al Instituto de Estudios Internacionales, que por lo más auspició un libro sobre ese tema, y al Foro Permanente de Política Exterior. Se habla mucho ahora de los techos de cristal y los pisos pegajosos. Las mujeres no pueden despegar, pero tampoco pueden arribar, ¿no? Los avances en igualdad de género, después, habiendo dicho esta dificultad que viene históricamente, pero los avances que hemos logrado en igualdad de género se han visto enfrentados por un creciente antifeminismo, se le llama ahora, como resultado de presiones identitarias, de agendas woke muy específicas, y por otro lado, de la reacción extrema de los radicales de derecha en Europa y en América Latina e incluso más allá. Y quiero citar muy rápidamente un estudio de la Universidad Católica de Chile, en la Facultad de Ciencias Políticas y de la Fundación Ebert, que ha construido un índice de antifeminismo en 5 países de la región, basado en encuestas de opinión pública de personas en edad de votar entre 2003 y 2004. Argentina, Brasil, Chile, El Salvador y México. Chile presenta los mejores niveles, a mí me sorprendió y yo creo que ustedes seguramente se van a sorprender, presenta los mejores niveles con un 57,1% de bajo antifeminismo y 26% de alto antifeminismo. Y el país con peor situación de esos 5, por supuesto, es El Salvador. La buena noticia es que el 50% de los encuestados presenta bajos niveles de antifeminismo entre esos 5 países, aunque los hombres tienen mayor inclinación hacia el antifeminismo, y está más relacionada con posturas conservadoras en temas como la pena de muerte y la tenencia de armas. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque el profesor Rovira, que es el líder de esta investigación, nos impulsa, nos desafía a pensar cómo presentar las ideas feministas para no generar rechazo. Y esto se aplica al ámbito internacional. Obviamente, tú acabas de mencionar el problema, ¿no?, de las operaciones de paz y si se justifica o no se justifica en Chipre, y además empujado por la representante del secretario general, María Teresa Holguín. ¿Qué contribución realmente crees tú
dado este escenario mundial, que la política exterior feminista, o por lo menos el movimiento de mujeres, tanto dentro de Naciones Unidas como fuera, puede representar? Mira, lo que es obvio que hay un claro pushback contra la agenda de igualdad. Y es una mezcla. Hay una parte que está también en nuestra parroquia, ¿no? Que ha sido la división del movimiento feminista. Una división que ha ocurrido alrededor también de otras cuestiones identitarias, que ha roto la unidad de este frente feminista. Y hay una gran operación por parte de fuerzas reaccionarias, conservadoras, que con todo tipo de argumentos y sin muchos escrúpulos lo llaman wokista. Bueno, yo esto en Francia lo oigo todos los días y me muero de la risa, ¿no? Porque es viejo machismo, ahora con palabrerío inglés, que parece que suena más elegante que decir lo que siempre ha sido, que es un machismo, ¿no? Es una reacción muy fuerte. Entonces, yo creo que hay... y luego, además, teniendo en cuenta que tenemos otra vez el epicentro de la disrupción en esta cuestión, que es Estados Unidos, donde tú tienes al presidente, al secretario de la Defensa estadounidense diciendo que es fantástico que se ha cargado la agenda mujer, paz y seguridad, porque ¿para qué? Que eso era una tontería, ¿no? O tú tienes a quien se gargariza de haber acabado con la igualdad y los programas de inclusión, etcétera, etcétera. Entonces, hay como dos grandes escuelas que yo pueda ver, ¿no? Una que es decir, bueno, a usted no le gusta, pues yo, I'm going to double down. Pues yo voy a seguir con esto, ¿no? Y hay muchos países que están siguiendo con esto. Yo hoy, esta mañana, he estado con la Asociación de Empresas de Producción y Distribución de Alimentos en España, es decir, el 20% del PIB de este país, y para ellos lo tienen muy claro, para ellos diversidad es importante, para ellos sostenibilidad es importante, entonces lo van a seguir haciendo. Y hay otros que quizás se encuentran más como más en el ojo del huracán y lo que están haciendo es cambiando el lenguaje sin cambiar el contenido. Y esta es una, por ejemplo, hay muchas empresas en Estados Unidos que ahora hablan de meritocratic diversity, un poco para introducir esta idea de que lo de la diversidad no es para hacer, no es para dar gusto, sino que es meritocrática. Bueno, yo voy a introducir un tercer elemento en esta discusión que me parece que es muy importante y que a mí me preocupa porque lo vivo en la universidad, que es que cuando tú haces esos estudios que tú mencionas, de jóvenes, hombres y mujeres, se ve también claramente un rechazo entre los jóvenes masculinos de una agenda feminista. Entonces, aquí lo que necesitamos también es quizás sofisticar un poquito nuestra manera de impulsar, de explicar, de compartir y de no convertir esto en una suma de juego cero, que es como uno se hace enemigos para esta agenda o para la agenda del comercio internacional o para cualquier otra agenda en la que uno sienta que para que yo gane, tú tienes que perder o viceversa. Gracias, Arantxa. Veo aquí una mano levantada de un joven, has provocado una discusión, pero antes quiero darle la palabra a Fabiola, que hace mucho rato que tiene la mano levantada, y luego te la doy a ti, perdona, ¿tu nombre? Tomás. Tomás. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Arantxa. No sé si me escucha bien. Perfectamente. La verdad es que tengo una reflexión que tiene mucho que ver con toda esta iniciativa de fortalecer la autonomía estratégica. De un lado, reforzando mucho de lo que es toda la idea de seguridad económica, militar, entre otras. De otro lado, el esfuerzo de fortalecer la competitividad. Y en esta línea observo un poco en Europa iniciativas sobre todo, incrementar la inversión en innovación que llaman dual, que es innovación con esta mirada civil y militar. Y en esta línea estuve observando que algunas líneas de investigación
investigación pasaron a destinar recursos de la investigación tradicionalmente civil, por así decir, al mundo dual, ¿no? Y eso como efecto está conllevando que muchas universidades están incrementando sus políticas de seguridad. Y eso está, incluso vi que hay iniciativas que conlleven futuramente a legislación en esta materia y pensando que el incremento de las estrategias de seguridad dentro de las universidades, restringiendo acceso a cursos a extranjeros, entre otras limitaciones, ¿no?, en materia de seguridad, no puede conllevar a una reformulación del sistema educacional, por así decir, europeo, incorporando un poco esta idea de seguridad de manera más fuerte. Perdón, Arantxa, voy a acumular 2 o 3 preguntas. Tomás, por favor. Ya, bueno, gracias Arantxa por la charla. Mi pregunta va en línea con lo que dijo la profesora respecto a cómo evalúa en vistas al futuro la autonomía estratégica de Europa, considerando que ahora se está aumentando el gasto militar. Por ejemplo, Pedro Sánchez ya anunció que va a llegar al 2%, como lo dice la OTAN, pero sigue siendo política subordinada a la OTAN. Entonces, ¿cómo evalúas? ¿Piensas que se van a salir de la OTAN? ¿Van a mantenerse en la OTAN, siendo que están subordinados a Estados Unidos? Y en esa línea, si es que salen de la OTAN o si es que se reforma esta alianza, ¿cómo ves la posibilidad de un ejército europeo? Porque, como lo menciona, hay un tema con la legitimidad dentro del continente. Y no sé si tú ves, por ejemplo, que jóvenes españoles vayan a defender a Europa en una situación de guerra, por ejemplo, junto con personas, no sé, de Eslovaquia o de Polonia, porque quizás el gran déficit de la Unión Europea, si bien es un gran logro de Europa, a nivel cultural hay ciertas contradicciones. Tú misma lo has mencionado respecto a la falta de coherencia, porque la base del proyecto europeo es, una de las bases son los derechos humanos. Pero vemos hoy en día como ningún líder de la Unión Europea es capaz de llamar genocidio, por ejemplo, a lo que está haciendo el gobierno de Israel. Tampoco, históricamente, por ejemplo, Tony Blair, Aznar estuvieron unidos respecto a la invasión de Irak. Y, bueno, hay diversos ejemplos. El tema de Marruecos también, que hubo un acuerdo Pedro Sánchez con respecto a la autonomía del Sáhara Occidental. Y por último, el tema energético. ¿Cómo lo ves a nivel de la autonomía energética? Mucho. Tomás, tú eres alumno de... Estudio internacional. Sí, pero de licenciatura o de magíster. Me egresé hace un mes. Bueno. Ahí. Oye, la directora aquí me está diciendo que tenemos más tiempo, pero yo no quiero forzar a nadie para quedarse. Arantxa tiene más tiempo. Arantxa, ¿tú quieres un poco más de tiempo? Yo tengo 5 minutos porque van a ser acá a las 8:30 y yo tengo otra cosa después. En ese caso vamos a tener que reducir rápidamente. Marcia, yo creo que Arantxa en su respuesta anterior abarcó efectivamente la actitud de Europa respecto del tema de Israel en términos de la ambigüedad y la división que existe. Entonces no te voy a dar la palabra, pero repito lo que dijo Arantxa, que no la estoy haciendo mal. La profesora Teresa Infante, no puedo dejarla. No puedo dejarla. No le va a dar tiempo a cerrar. Porque perdón. tiene 5 minutos. Sí. Tiene que ser muy rápido porque... Es muy corto porque es muy interesante esa avenida plurilateral que anunció Arantxa en el sentido de buscar un espacio de ideas comunes que no tiene por qué ser una integración plena, sino que alguna funcionalidad. Y me parece muy interesante el modelo, en este caso que es modesto, pero muy relevante para nosotros el tema de la pandemia. Y para los países de nivel medio,
que necesita muchos aliados para poder proyectarse, la idea de pluralidad me parece muy interesante, no solamente dentro de América Latina, sino que también con otros aliados posibles, asiáticos, africanos. Y en ese sentido, me gustaría saber si ve otros ejemplos. Ya, ok. Entonces, Arantxa, con esa pregunta de la profesora Infante, te invitamos a que contestes lo que quieras contestar y cierres esta interesantísima mañana. Muchas gracias. O tarde para ti. Bueno, pero con la condición de que seguiremos esta discusión en mi próxima visita a Chile, que de esto iba también el inicio de la conversación. No, yo diría, para el tema de la seguridad y la universidad, lo que vamos a ver en Europa, y esto es algo que se lanzó ya ayer de manera preliminar en Francia, es una ofensiva muy grande en Europa para atraer talento que quiera marcharse de Estados Unidos. Y construir el contrapunto a esta narrativa de que la ciencia no, de que el conocimiento no, de que las universidades no, de que las libertades académicas no. Vamos a hacer un contrapunto sobre eso, se va a llamar Choose Europe, elija Europa, y tiene un objetivo muy claro, que es ser un contrapunto sin meterle el dedo en el ojo a nadie, decirle, oiga, si usted le apetece, véngase acá, aquí es usted bienvenido, lo recibimos con los brazos abiertos. No que nosotros no tengamos problemas, ¿eh? Yo siempre digo que esto hay que partir de la humildad. Nosotros también tenemos problemas con la libertad con las libertades académicas, con hacer vivir el espíritu de la universidad. Pues desde luego, ¿sabes? Comparado con lo que vemos en Estados Unidos, no. El tema de la OTAN, mira, está muy claro que una de las consecuencias de la actitud estadounidense y de la autonomía estratégica europea es ser más autónomos también en materia de defensa. Y eso podemos alcanzarlo invirtiendo más en nuestra propia defensa y también replanteando cuál es la organización, la estructura organizativa con la que vamos nosotros a defendernos. Pero también entenderás, Tomás, que en estos momentos no abrimos la discusión de esa manera diciendo OTAN sí o OTAN no. Lo que estamos intentando hacer es tomar más responsabilidades en la OTAN nosotros mismos, es lo que nosotros llamamos el pilar europeo de la OTAN, y lo que estamos haciendo también ahora es poner una coalición de países que quieran, en el momento en el que se pueda firmar un acuerdo de paz para Ucrania, desplegarse en Ucrania o en la frontera para apoyar ese acuerdo de paz. Y lo estamos haciendo como europeos, no como OTAN. Luego estamos dando pasos para autonomizarnos de Estados Unidos, pero de una manera discreta, sin trompetearlo demasiado, porque sabemos que ahí tenemos una debilidad, ¿no? Con respecto al ejército europeo, ¿me permitís un segundito, por favor? ¿Un segundito? Claro. Mientras vuelve Arantxa, quiero invitarlos a aquellos que quieran a quedarse un poquitito más. Osvaldo, yo y algunos de nosotros estamos, la directora nos invita a que nos quedemos un poco más si quieren. Bien. O sea, se pueden quedar para siempre, no te preocupes. Están invitados a quedarse. Segunda ronda de sándwich. Sí. Sándwiches quedan. Ah, sí, quedan. Quedan Ah, sándwiches. el Así que quiera que un sándwich. el que quiera, mientras Arantxa está, por favor, sírvanse. Está muy bien. El sándwich. Entonces seguimos así, absolutamente así. Porque muy crítica. Perdón. Inflation. Arantxa, bienvenida. ¿Te escuchamos? Tienes que abrir micrófono. Micrófono. Claro. Ay, ahora espera. ¿Tú se lo puedes abrir, Carlos? Hola, Andrés. Ya está, disculpadme.
No, yo quería responder a esta pregunta de Tomás sobre el ejército europeo, porque es una pregunta importante. Sabes, Tomás, nosotros ya tenemos a nuestro ejército desplegado con otros ejércitos nacionales bajo una bandera única, que es la bandera OTAN, por todo el territorio. Es decir, hay militares españoles que ahora mismo están en una misión bajo bandera OTAN en Rumanía. Hay militares españoles bajo una misión que está en Letonia. El ejército español ya está, pero no está desplegado como ejército español, sino bajo un mandato OTAN. El ejército español también está desplegado en forma de cascos azules en Líbano, por ejemplo, en esta cosa que llamamos eufemísticamente Operación de Mantenimiento de la Paz, aunque en realidad han estado bajo los bombardeos eh, de Israel y de Hezbollah alternativamente. Entonces, yo creo que esto es menos un problema siempre que, y esto es importante para nosotros europeos, cuando hemos mandado nuestras tropas y las hemos mandado, por ejemplo, a luchar a Afganistán o las hemos mandado a Irak, lo hemos hecho con un mandato. Luego, creo que ese los ejércitos, los ejércitos nacionales existen y los ejércitos nacionales cooperan bajo una única bandera. Ahora, la pregunta para nosotros es el garante último, el comando último en la OTAN es un comando americano. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros, poco a poco, para ir tomando más responsabilidades de manos de ese comando? Es así como como yo lo pondría, ¿no? En el tema de Palestina, es verdad, yo en esto quiero ser muy claro, la Unión Europea no tiene una postura y es terrible que no la tenga, porque si la tuviera sería la coherencia que tendría le permitiría ser mucho más fuerte en la defensa de sus intereses también en el caso de Ucrania. Pero quiero también recordar, romper una pequeña lanza. Hay 4 países de la Unión Europea, entre ellos 4 países europeos, entre ellos España, Irlanda, Noruega, Eslovenia, que han reconocido a Palestina como Estado independiente y lo han hecho no como un acto de enemistad hacia un país llamado Israel, sino como una manera de garantizar que pueda existir una solución de 2 estados. Y ahora veo con gran interés cómo el Reino Unido y Francia están también discutiendo de esta posibilidad, quizás porque ellos ven, como nosotros lo hemos visto en el momento anterior, que si no hacemos ese esfuerzo, la posibilidad de 2 estados simplemente va a desaparecer por la vía fáctica, ¿no? Bueno, entonces esto es un poquito el resumen de una larga y profunda conversación. Yo daros las gracias por haberme permitido compartir este rato con vosotros y me comprometo a organizar este viaje a Chile en momentos donde la climatología sea más favorable en esa parte del mundo, en ese hemisferio que en este. Bien. Deseando veros a todos personalmente. Muy lindo. Muy bien. Muchas gracias, Arantxa. Un abrazo.